Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro segundo programa de Trazo, un programa de conversación con el tema del dibujo como protagonista, hoy día con un invitado muy especial, editor e impresor de un proyecto independiente llamado La Calabaza del Diablo. Estoy con Marcelo Montesinos. Bienvenido Marcelo al programa. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Sobre el proyecto de Calabaza del Diablo, que está la imprenta por un lado y está la editorial por otro. Cuéntanos un poco sobre eso. Claro, vengo de una familia de imprenta que la fundaron mis padres en el 83. Un taller de imprenta pequeño concentrado en la edición de libros. Y después yo estudié filosofía, literatura y como caché que no iba a ser profesor y era más bien imprentero en ese momento, armé un sello editorial para poder conjugar el trabajo con lo que uno le interesa hacer. Esa parte del proyecto es tuya, digamos. Claro, la Calabaza del Diablo me di cuenta que tenía que armar un proyecto en el que pudiera yo trabajar en la imprenta, pero también desarrollar algo más conectado con los intereses de uno. Ya. O sea, así parte el sello así como individual no sé, ponte tú en términos de tiempo como puede ser una semana, porque rápidamente uno tiene amigos y va ahí mezclando todo y al final la Calabaza siempre ha sido un sello colectivo en realidad, donde tiene un gran socio que es la imprenta de la familia. En el momento de la revista misma de la Calabaza del Diablo, que fue con lo que partimos, trabajamos varias personas. El más importante ahí era el Jaime Pinos, que era el otro editor 50-50, pero también Isolda, Elisa, Rodrigo Hidalgo, una serie de muchachos con los que armamos la misma revista y el sello editorial. A mí, yo tengo un grato recuerdo de la revista porque, aparte de ser uno de los colaboradores en la parte de dibujo, la revista, una revista mensual, cultural, se preocupaba mucho de invitar a cultores de las distintas disciplinas. Entonces me acuerdo que en los títulos decía, en este número dibujan, en este número fotografían, en este número escriben. Entonces muchos de los que después se desarrollaron y ahora son como gente del oficio literario, el oficio fotográfico o del dibujo pasaron por ahí. Entonces como que fue una especie de cofradía, sí, en que estaban todos muy, muy conectados creativamente, sí, como para hacer cada número. O sea, había un esfuerzo personal también ahí. Claro. Es que en el fondo la revista de la Calabaza del Diablo, o sea que se llamaba igual Calabaza del Diablo, tenía un objetivo político y si es político también es social, o sea, de reunir personas que están interesadas en desarrollar un proyecto personal, pero en relación a otros. Y así fue como nos fuimos conectando con incipientes escritores, con dibujantes, con arquitectos, con pintores, con periodistas también. Entonces eso como que fluyó y cuajó bien en la revista misma. La revista al final, si uno la ve en perspectiva ahora, es como, yo creo que el único taller en el que he participado en donde aprendí a hacer lo que hago ahora, ¿no? O sea, era una pequeña escuela finalmente, claro, que se formaba en el terreno de la edición. Exactamente. Eso era lo interesante, que me acuerdo que habían reuniones los días jueves, que eran reuniones fuera del espectro de la revista, sino que era más bien como para conocer gente. Más gente, claro. Y que al final terminaba siendo un vínculo de amistad interesante sí, también. Pues eso es lo que hacíamos en el Cuervo, ¿no? En el Cuervo, claro. Sí. Nos juntábamos harta gente ahí. Recuerdo mucho los jueves del Cuervo, pero recuerdo con mucho dolor los viernes en la mañana, también de trabajo. Eso sí, era un poco terrible. Oye, otra de las cosas que siempre yo he visto en tu proyecto, en el proyecto de la editorial, en la revista, es la presencia del dibujo, del dibujo como con mucho respeto, digamos, por los dibujantes. O sea, hay una historia por ahí que, bueno, quiero contextualizar también, hablar de Enrique Lin, un poeta ultra reconocido contemporáneo chileno, que empieza, antes de ser poeta, como dibujante, claro, digamos, estudiaba, como oficio. Venía de las bellas artes, claro, y dibujaba en el Diario Ilustrado y dibujaba comercialmente, digamos, sí, hacía ilustraciones. Sí. Y esa es la parte que mucha gente no sabe de Enrique Lin. Y hay una obra de él
que ahora debería estar más en boga a propósito de una película que trata sobre el mismo tema que se llama La Ascensión de la Virgen, ¿no? La aparición de la Virgen. La aparición de la Virgen. Claro. Que ahí la imprenta de ustedes tiene que ver en ese proyecto, ¿no? Claro, es que era amigo de mi papá en Enrique Lin. ¿Ya? Entonces ellos son amigos de los años 60. Mi papá en esa época estaba vinculado a la izquierda chilena y después a la Unidad Popular. Y Enrique Lin, como un autor normal, también estaba vinculado intelectualmente al izquierdismo, ¿cachai? Entonces habían conexiones entre gente que estaba dedicada a la política y gente como un escritor como Enrique Lin y muchos más. Entonces siempre fueron amigos y siempre conversaban. Y hay un momento del 86 en que Enrique Lin tenía el proyecto de hacer La aparición de la Virgen, que era escribir sobre el montaje que había hecho la CNI y el gobierno de un niño que veía a la Virgen en Villa Alemana y lo usaban en la prensa toda la semana para embolinar la perdiz, claro, como diría Nicanor Parra. Claro. Entonces, él hizo un poema que se trata de eso, que se llama La aparición de la Virgen, que es un cuadernillo de no sé, debe ser unas 16 o 20 páginas. En un formato grande. Oficio, claro. Y lo interesante de eso es que los dibujos de ese cuadernillo están hechos por Enrique Lin. Sí. Él ahí dibujó todo. Y ahí yo, que tenía 17 años, también me desayuné porque nunca me imaginé que Enrique Lin dibujaba. Y ahí vi los originales y me di cuenta de que era dibujante y de ahí caché que había estudiado Bellas Artes. Y después me acuerdo que habían incluso conversado con mi papá que Enrique Lin iba a hacer un cómic. Que mi papá en la imprenta también le interesaba mucho el cine y como el cine era mucho más caro que ahora, se pasó al cómic para hacer películas en libro. Y ahí trabajó con Marco Esperidión, con Vázquez y otros dibujantes como que empezaban a hacer proyectos. Por ejemplo, de ahí también se imprimió la revista Ácido. ¿Ya? Se hizo en la imprenta también. Ah, tienes razón. Claro. Pues mira, mi papá venía como ya desarrollando una línea gráfica en la imprenta, que también siempre fue editorial, fue imprenta y editorial. Entonces por ahí también Enrique Lin agarró onda con mi papá porque a mi papá le interesaba el dibujo y él también estaba como tratando de hacer algo así. Y hay un cómic que él se va a dibujar, creo, ese verano. El Enrique Lin, que ahora salió, creo, por 8 libros, un cómic. Roma la Loba se llama. Parece que era ese. Así que Claro. pasa una cosa muy particular con esa historieta, que es el último libro que hace Lin antes de morir. Sí, porque ese era un proyecto que trabajó con mi papá. ¿Ya? Mi papá lo iba a sacar, ¿cachai? ¿Ya? Pero se murió Enrique Lin. Sí. Y hay una primera edición que la edita Jodorowsky a fines principios de los 90. Y es, claro, digamos, el estilo denota un poco el Lin moribundo, pues estaba agónico ya. Seguramente, ¿no? Y que según la leyenda dicen que le amarraban el lápiz a la mano. El lápiz a la mano, claro, para terminar las páginas. Y los editores ahí lo guasqueaban. Lo guasqueaban, como todo editor. Claro. Como todo editor, guasqueaban. No, pero es cierto, dicen que lo encontraron con el lápiz amarrado, muerto. Cuando también el diario de muerte que lo escribió también. Pero no sé si será verdad o un mito. Es parte, claro, ¿cuánto de esas leyendas son ciertas? Sí. Ahora, de que Lin era un gran personaje, lo era. Es que hay que revisitarlo, yo creo, siempre. Bueno, otro de los proyectos interesantes que se dan, no sé si de la imprenta o de la editorial, es una especie de portafolio en que son letras de tango ilustradas. Sí. Y eso ilustradas por un genial dibujante clásico chileno que firmaba como Benique. Y yo nunca lo conocí, no tuve mayores datos. Pero, por ejemplo, que dibujaba a Gardel caricaturesco y que tenía una forma muy especial de hacer la figura. No era realista, pero había una cosa muy barroca, muy bonita de tintas chinas. Sí. Y eso, ustedes también están sí. detrás de ese proyecto, claro. ¿no? Mis padres, ¿no? En realidad yo, que son amigos de mis papás. ¿Ya? Penique era un hombre de la vieja escuela de Peneca. Mi papá lo conoció en el siglo, en los años 60. Y se hicieron amigos. Y Penique era un dibujante espectacular, o sea, un dibujante, bueno, como todo dibujante yo creo, de los 9 años me imagino que parten, y era un dibujante gráfico de los diarios. Trabajó en Buenos Aires también, en la época también de los 60 por allá, y el proyecto de los tangos él lo desarrolla en los años 70, y mi papá ahí trabaja con él, porque antes tenían un taller fotográfico y por ahí empezaron a armar los afiches, unas carpetas como dices tú,
y que incluso se la llevó hasta España, las movió en todas partes Penique. Fue su último trabajo, parece serio, o sea, bueno, todo trabajo es serio, pero prefiero un proyecto como, me imagino, como un, claro, autoral. Y Penique murió en los años 90, era claro, yo lo escuchaba hablar y en realidad era de otro mundo, porque es gente que te habla de la noche de los años 60, de los años 50, la bohemia chilena, que lo quiere ser dibujante en esa época o periodista gráfico. Era otro mundo en el que uno nunca conoció ni va a conocer. Inimaginable para mucha gente. Exactamente. Él se llamaba Enrique Cornejo. Enrique Cornejo, claro. Mira. Y firmaba como Penique. Pero en sí él era un personaje él mismo, ¿eh? Era como era como haber hecho un documental con él. Nunca se hizo, pero... Y el tema de los tangos que me llama la atención. Claro, porque él, como era un hombre de la noche, él bailaba tango y le gustaba el tango. O sea, y le gustaba porque bailaba con una mujer. Ya, eso era lo principal. Porque ese era su tema también. Entonces, ahí desarrolló el gusto por la música y Gardel era uno de sus, ¿cómo se llaman esos? De sus... ¿Favoritos? Claro. Y como personaje le interesaba también Gardel mismo, ¿no? Como personaje pop, me imagino yo. Entonces, por eso que lo grafica junto a las letras del tango. O sea, estaba la letra del tango, que es el que le da el guión para hacer el dibujo, y el personaje era Gardel. ¿Y de ese material todavía quedan esas Nosotros tenemos, sí, algunos todavía. Y que termina, finalmente es como la última manifestación de la obra de Penique, es ese portafolio, ¿no? Me parece que sí, aunque tenía también caricaturas de Pinochet, había un Pinochet que se caía en la pica como Caupolicán, y la pica era la Torre Entel. ¿Cachai? Eso era en los años 80, pero ese no lo hacía público porque tenía miedo de que algo fuera a pasar. Yeah. Pero era como tú, o sea, era un tipo muy conectado con lo que estaba sucediendo y trabajaba en torno a eso. Un humorista gráfico. Claro, pero también aparte de eso, también era un artista también, porque tenía, por ejemplo, una colección de pescados, como tú dices, que es un trabajo barroco de pescados así, que eran dibujados, porque él dibujaba primero con plumas. Cuando llegó el Rapidograph, para él el Rapidograph era lo más espectacular porque él reemplazaba las plumas que él usaba. Entonces, esos negros, ¿cachai? Y todo eso, pero los pescados eran a color. Ah, mira. Y los originales los debe tener Aníbal Pinto, que era su gran amigo, el papá de la Malucha Pinto, de la actriz. Ah, sí, claro. Él era como su protector, no sé, Entonces la obra de él debe estar en esa familia, yo creo. Yo creo que una responsabilidad de todos los que estamos es como rescatar esas obras de esos grandes artistas, a veces olvidados, con esa son desconocidos, fragilidad, con esa fragilidad de la memoria chilena. Se pierde Penique y se pierden muchos más también. Obvio, claro. Yo creo que podemos hablar de Lin porque se publicaron cosas y en el fondo la obra es lo que queda. Sí. Entonces eso es lo que hay que rescatar. Sí. Yo recomiendo esa pieza gráfica de esta portafolio. Los tangos de Gardel se llaman. Tangos de Gardel. Claro. Por este gran dibujante Penique, que claro, es como de toda esa generación, es uno de los más olvidados, porque todos se acuerdan de Pepo, de los clásicos, digamos, de los que hicieron proyectos más comerciales, pero por otro lado están estos dibujantes un poco que se quedaron en el olvido. Hijo de anarquista, decía, y en la oficina de su papá de la casa había una bomba redonda, de esas que uno veía los monitos, dice que estaba ahí. ¿Sí? Claro, un español. Sí, como las antiguas. Como las antiguas, claro. Como la de los dibujos animados. De productos Acme. Claro, como una bomba Acme. Claro. Ah, mira, qué interesante personaje. Él era un personaje. Sí, también. No, era espectacular, Penique. Oye, y con respecto a los proyectos actuales, ya como la editorial, el año pasado, y ahí tengo algo que ver, Calabaza del Diablo inaugura una nueva colección que se llama Política Gráfica y que son libros que son de dibujo, principalmente humor gráfico o narración gráfica, que tienen y están con la temática de la política, digamos, de la mirada política, de la mirada crítica también. Cuéntanos un poquitito. Claro, bueno, esa es la idea, o sea, claro, yo estoy más dedicado a la parte literaria en el sello, pero siempre me ha llamado la atención lo que hemos estado hablando, ¿no? Lo gráfico, el dibujo.
Y finalmente coincidimos en armar esa colección, donde tú eres el editor del sistema. Y claro, nosotros nos conocemos y no tenemos que ponernos de acuerdo para hacer algo, yo creo. O sea, bueno, hay que ponerse de acuerdo, pero no ideológicamente. O sea, nos conocemos más o menos lo que pensamos y en ese sentido no tenemos problema en hacer una edición gráfica que nos va a acomodar, yo creo, a los dos casi siempre, ¿no? La mirada es muy parecida. Claro, y en ese sentido le pusimos política gráfica duramente porque en realidad de ahí para adelante queremos partir. Claro. Que se inaugura con 1993, 93, claro, una obra mía, digamos. Sí. ¿Ya? Sigue con Leo Ríos, La banalidad del mal. La banalidad del mal, que es ya es humor político. Y Cristianología, que también mío. Claro. Estoy ahí, soy el editor. Pero ahora ampliamos el catálogo, este año vamos a meter más cosas. Viene de Fiestóforo, claro. ¿no? Sí, luego. A mí me parece interesante que se hagan colecciones de humor gráfico o de dibujo humorístico, porque sinceramente creo que es una de las instancias, el humor, desde lo gráfico, que más desarrollo ha tenido, más que la llamada historieta seria, a pesar de que hay un desarrollo grande y grandes autores. Me parece que lo que más pregnante o lo que más ha llegado al gran público han sido personajes humorísticos, o sea, el ejemplo Condorito, Mampato Yogú, La Chiva, todas esas cosas con las que yo crecí. Entonces, como que estaba haciendo falta una colección. Y veo que otras editoriales también se están interesando, como Reel está haciendo su colección de humor gráfico. Yo creo que la diferencia de política gráfica es, claro, está en el tema que es más centrado en lo político. ¿Sí? Ya hay una mirada, ya hay una pero en la buena política, yo diría, porque tampoco se va a cerrar a una buena historia también dibujada, no, bien hecha, no hay... Claro, no hay una imposición. No se cierra ahí. Claro, no se cierra a hacer una cosa. O sea, la política en el buen sentido de la palabra. Claro. Porque todo es política. En el fondo, claro. Lo que pasa es que los llamados políticos, digamos, los del oficio político, han desprestigiado la palabra. Totalmente. Absolutamente. Entonces, cuando uno dice una decisión política y mis alumnos me dicen, y me hacen así, entonces, bueno, filosófica, y ahí como que se calma, o ideológica. Suena mucho más amable eso que, digamos, por el desprestigio natural que le han dado las personas que se hacen llamar políticos. Entonces, claro, no hay que tenerle miedo a la política tampoco. Yo creo que todo, claro, este mismo programa puede tener un sesgo político, compañero. Oye, interesante esto de la edición independiente, porque en el fondo, desde hace un tiempo, Calabaza del Diablo ya está trabajando en la edición independiente y hay nuevas editoriales medianas o más chiquititas que nacen también un poco vinculadas con ustedes y se crea como todo un circuito, que es una cuestión interesantísima que no se daba mucho. Teníamos muchas ganas en los años 80, 90 de hacer cosas así y no se daba la instancia, no estaban los recursos como para hacerlo, y en el último tiempo se hacen ferias. Ustedes viajaron, también salieron fuera del país, ahí fueron a una feria importante, o sea, ya en cierta manera, no sé si le están doblando la mano a alguien, pero por lo menos hay un avance importante en la consideración falta mucho todavía, pero hay un avance en considerar la editorial independiente como una instancia cultural importante. Sí. Es que lo que ha sucedido en el fondo es que es el resultado de lo que hemos venido haciendo desde hace un tiempo. Varias editoriales como la nuestra. O sea, uno puede decir ahora, por ejemplo, que en Chile el autor sub 50, dedicado a la literatura, a la poesía, al dibujo, publica en estos lugares. No puede publicar en las transnacionales porque es más difícil, porque hay otra orientación del mercado. ¿Cachai? Otra política. Otra política. Y las editoriales como las nuestras están vinculadas a la creación contemporánea. Entonces tenemos grandes catálogos con autores que están vivos y que están funcionando ahora. Entonces yo creo que eso también le da realidad a la aparición de nuevas editoriales. O sea, es sobre algo real, no es una apuesta estadística, sino que es algo que ya se está imponiendo por la obra de la misma gente que está trabajando, ¿cachai? Entonces... Claro, nosotros llevamos 15 años en esto, entonces ya si lo estáis haciendo regularmente bien,
sí, la cosa funciona, ¿no? Y ahí vienen las ferias independientes, donde uno también se da cuenta de que hay un público nuevo, diferente al que va a la FILSA en Mapocho. Hay gente como más interesada en ubicar y gente buscando cosas autores específicos. Eso me he dado cuenta en las ferias independientes, que vienen a buscar el libro preciso, el autor preciso. Sí. O sea, ya no es solo que te decían no te va a leer nadie, por lo menos. Ya hay gente que está buscando las obras particulares. Eso me parece interesante. Y que de repente quieren no el del lado. Exactamente, sí. Van a ese... Van directo al grano. O algunos que quieren todo. Los buscan a todo. Claro. Oye, porque también veo que tú tienes un catálogo grande, la editorial tiene un catálogo como grandote, ¿ya? Y que la poesía es importante. Sí, también. Sí, hay una colección de poetas. Sí, nosotros publicamos al año unos 5 o 6 libros de poesía y otros 5 o 6 libros de narrativa, y estamos sacando por lo menos 2 de gráfica también. Excelente. Claro, entonces sí, lo mantenemos equilibrado porque la poesía es algo real en Chile, no es cierto que no se venda tan bien eso. No es cierto. No. Es una mentira de las transnacionales. Es una venta más lenta, pero se vende. O sea, no por eso lo vaya... La transnacional está en otra. Esos son otros negocios los de ellos. Ni siquiera nos topamos. No se topan. Eso es interesante. Claro, Es interesante pensarlo así. Claro. Que no nos topamos con eso. No son el enemigo. Claro. Están muy lejos para hacerlo. Claro. Oye, podríamos estar conversando unos 3 días aquí, pero... 5 meses, sería terrible. 5 meses, fácil, de todas las instancias de la edición independiente. Pero por ahora vamos a dejar hasta acá esta conversación. Te agradezco y siempre, compañero, bienvenido. De nada. A este gran estudio. Claro, al estudio 3. Al estudio 3 del taller. Y bueno, los dejamos invitados para un nuevo programa donde vamos a tener a otro fascinante invitado del mundo del vino.